Bienvenidos, bienvenidas. Historias de conversión el día de hoy con Asenet González, evangelizadora católica, esposa, madre, una voz preciosa. Y me encantó el título que puso ella. He conocido a Jesús como de oídas hasta que lo conocí a Él. Hay una diferencia. Y creo que va a ser una hora sin desperdicio, así que si estás pasando por aquí, quédate porque vas a terminar con el corazón lleno. Hola, Vero. ¡Qué gusto! ¡Qué bendición! Sí. Gracias a Dios, qué lindo. Ay, qué bueno, qué gusto verte. Por Igualmente fin. también, una bendición muy grande. Gracias por invitarme, de verdad, de todo corazón. Gracias a todas las personas que también están aquí. Pues bueno, ojalá que este momento y esta oportunidad que el Señor nos regala, pues sea de mucha bendición para todos. Así es, sin duda, será de bendición porque todo lo que Él hace en nuestras vidas siempre termina siendo de bendición para la vida de otros, ¿no? Es como vasos comunicantes, o sea, realmente lo que Dios hace en la vida de uno termina siempre tocando la vida de otro, así que gracias por aceptar la invitación de poder compartir aquí tu historia de conversión, cómo ha sido esta historia de amor entre Dios y tu alma, cómo ha sido este encuentro. Y nada, va a ser una conversación muy bonita, creo yo. Así que en manos del Espíritu Santo. Amén, amén. Nos confiamos a Ah. Él. Así, la gran pregunta de este live, que en realidad es una nada más, y en base a eso el Espíritu Santo guía, si en tu vida ha existido un antes y un después de Cristo, porque pusiste un título muy interesante a tu historia, ¿no? Un conocer a Cristo de oídas, a conocerlo a Él como tal, que es muy distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta historia en tu vida? ¿Cómo ha sido este proceso de este encuentro con Él? ¿Fue un antes y un después? ¿Cómo ha sido? Bueno, parte de la parte interesante de esta frase ha sido de que yo de toda mi vida había conocido de Jesús, toda mi vida había escuchado del Señor desde que era chiquitita, recuerdo desde los 3 años, tengo muy presente porque era algo que lo hacíamos de manera cotidiana, mi mamá y yo rezábamos el rosario todas las noches, así fue hasta como los, no sé, 13, 14 años, todas las noches lo rezábamos juntas, y para mí particularmente la fe era algo que ya estaba muy vinculado por mi crecimiento, o sea, por mi raíz. Aparte de ello, haber estado en una escuela, en un colegio católico, en el que me inculcaban la fe, casi que pues de cajón, tenía que estar como parte de ir a la misa, seguir bueno, los sacramentos y todo, pero mucho de lo que parte este tema de decir, conocía mucho de Cristo, mas no conocía a Cristo, conocía mucho de Jesús, mas no conocía a Jesús. Parte de eso, del hecho de que muchas veces podemos conocer demasiado de la fe, de Dios, de la doctrina, de la teología, de la filosofía, y yo siempre lo digo, o sea, yo tenía bien hinchado el cerebro de conocimiento, pero no bajaba al corazón, me llegaba al corazón para yo tener esta experiencia de vida, y aunque había vivido retiros y misiones y muchas experiencias, aún así seguía teniendo una fe más por cumplimiento, cumplimiento, un poco de eso, realmente, pero, o sea, estaba más basada en este miedo de irme al infierno, de cometer pecado, de no hacer cosas malas, de esto no está bien, de tachar a otros y estar viendo nada más lo que otros hacían mal, y no en esta experiencia de amor, esta Muchos experiencia de estamos ahí, ¿no? recogimiento. Me parece Exacto, que tu experiencia es una experiencia muy general, o sea, de realmente conocer a un Jesús aquí, en la teoría, y un Jesús del deber, una fe desde el deber, y no tanto desde el encuentro y desde la respuesta, porque ahí cambia todo, ¿no? sí, y especialmente cuando descubres que Él está vivo, cuando descubres que ese Dios del que tanto te han hablado, del que tanto te han dicho y del que tanto has conocido a nivel de historia y que te lo has aprendido de memoria, es real. Y esta experiencia viene de este diálogo con el Señor, de darte cuenta que Él responde, de comenzar a vivir esta experiencia de que lo que dice su palabra tal cual es, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros
bueno, al menos yo, buscaba una forma de ver al Dios de la historia en la historia, pero no en mi presente, no en el aquí, en el ahora. Y entonces creo que mucho tiene que ver que cuando hablamos de Cristo, solamente hablamos de lo que hizo en el pasado y no lo que hace en el presente, no lo que hace aquí. Entonces, mi vida trascendió en ese sentido con este encuentro con Él, cuando comencé a compartir lo que Él estaba haciendo en mi vida y lo que Él comenzó a hacer en mi vida. Fue como que esta parte de entender que Él está vivo y descubrir que Jesús realmente, del que yo muchas veces decía, sí, sí, Jesús está vivo, más como una respuesta automática, era ya una experiencia real, ya profunda, que bajaba al corazón. ¿Y hubo algún evento? ¿Qué fue lo que te llevó a tener este encuentro? ¿Qué fue lo que pasó para tener una fe de aquí y pasar a una fe del corazón? Hay varias cosas que ya a la meditación de mi vida en el pasado que veo y descubro cómo el Señor iba obrando en mi vida, que eso es algo de lo que me parece muy interesante. Dios no entra de tajo en nuestro corazón queriendo cambiarlo todo y haciendo que nos demos cuenta de toda su presencia amorosa en toda nuestra existencia, sino que iba revelando poco a poco momentos, situaciones. Pero una de las cosas particularmente que a mí me llamaba mucho la atención era que yo vivía muy triste, pero yo no entendía por qué. O sea, a pesar de que tenía todo, familia, amigos, dinero, dónde dormir, o sea, pues lo que uno puede decir, lo básico lo tenía y tenía bien. Y sin embargo, había una insatisfacción personal que no sabía qué, no encontraba una respuesta. Y el Señor me permitió darme cuenta que una de las cosas que yo tenía es que vivía lamentándome mucho del pasado y vivía atormentada del futuro y nunca vivía el presente, nunca vivía este momento del aquí y el ahora. Y entonces, de alguna manera, era como entender que no me sentía viva, porque no vivía realmente. O sea, no estaba en el momento. Incluso una de las cosas muy interesantes que a mí me parecía muy chistosa era como el hecho de, por ejemplo, cuando vas a la misa y literal solamente se calienta la banca, pero sales de ahí y como si no hubieras estado. Yo sentía que mi vida pasaba como en blanco. Incluso cuando veía fotos de momentos en los que yo había estado en algún lugar con algunos amigos, y yo decía, no me acuerdo. No me acuerdo ni de haber estado ahí, ni de haber ido, ni con quién platiqué, o sea, nada. Pero no en ese sentido de como falta de memoria, sino que en realidad me pasó en blanco el momento, me pasó en blanca Como la en el situación, presente. sí, porque no estaba en el presente, no vivía en el momento presente. Y eso es una de las cosas que el Señor me permitió darme cuenta, que yo estaba viviendo muy triste y tenía una vida muy, muy lamentable porque era estar como muerto en vida, estar experimentando esta ausencia del vivir. Y, y digo, bueno, conforme a ello, conforme iba empezando a experimentar este presente, comenzaba a darme cuenta de su presencia y de su actuar. Que eso es algo de lo que a mí me parece muy interesante porque hay mucha gente que dice, es que yo no siento que Dios, porque yo lo decía, es que a mí no me habla, yo no lo escucho, porque yo no siento que me hable a mí. Y ahí comprendía que no, es que realmente Dios me estaba hablando, pero yo no podía ponerle atención, porque mi mente siempre estaba o en el pasado o en el futuro. Y es como cuando está uno distraído y que te están hablando y estás en blanco, ¿no? Estás, si te preguntan, repíteme lo que te dije, bye, no sé qué me dijiste porque me fue en blanco. Entonces, así siento que me pasaba también con el Señor, que no lograba distinguir este hablar de parte de Él, este actuar de parte de Él. Entonces, una de las cosas que en su inicio, que no es la más significativa, pero sí puedo decir que muy importante, que yo recibí la sanación física. Yo tenía un padecimiento físico muy predominante porque llevaba muchos años durmiendo sentada, literalmente sentada, por casi 6, 7 años de mi vida. Uy, Tenía un problema en el esfínter, mi esfínter no cerraba y estaba completamente dilatado, entonces estaba abierto. Y entonces, desgraciadamente, pues cada vez que yo intentaba acostarme, pues el ácido me venía y me quemaba las cuerdas. Y lo peor del caso, las cuerdas vocales.
Entonces, querer yo cantar, querer incluso hablar, me costaba mucho trabajo cuando llegaba a venirse el ¿Qué ácido. me estás diciendo? ¿Tú tenías una enfermedad también en tus cuerdas vocales? Era debido a causa del ácido que constantemente venía y me quemaba, No, no. me quemaba. Entonces, vivía constantemente como no pudiendo hablar. Entonces, pues bueno, esto había sido muy prolongado. Yo estaba realmente ya acostumbrada a vivir de esa manera. Para mí era ya casi normal tener que dormir de esa forma. Incluso parte de mi vida en testimonio tiene que ver que yo estuve en un reality show y entonces a mí me daba mucha pena porque en el reality te veían y yo tenía que dormir sentada y pues les parecía a todos extraño y para mí era un poco de vergüenza, pero a la vez pues ya estaba acostumbrada. Entonces era como que es lo que es, no puedo dormir de otra forma, entonces pues ni modo. Entonces al pasar del tiempo caminando con el Señor, algo muy bello era que, bueno, el Señor comienza a quitar muchas cargas, obviamente comienza un proceso de sanación interior a mi encuentro con Él. Comienzo también un proceso de purificación, que eso fue muy importante en mi vida. Y a través de este proceso, una de las cosas que viene a darme el Señor es la sanación física. Y la sanación física, de verdad que llegó en un momento interesante, y digo que no es lo más fuerte porque hay veces que a pesar de una enfermedad, yo veo que hay personas que son felices cuando han encontrado al Señor. Pero yo, con salud o enfermedad, lo que sea, yo era infeliz, ¿no? Entonces, en ese momento yo me sentía tan llena, ahora sí que en la luna de miel con el Señor, ¿no? Con toda la miel escurriéndoseme. Y llega en ese momento esa sanación física que para mí, como digo, no lo esperaba. Sin embargo, tanto el padre sacerdote de la comunidad, el jesuita Padre Thomas, él había estado orando por mí para la sanación física. Entonces, pues bueno, llega como un don del Señor, como un regalo de Dios. Y el día que llegó a mi vida, lo sentí con una certeza de que estaba sana. Ese día recuerdo perfectamente que después de años de no poder dormir sentada, ese día tuve una certeza, una claridad de que estaba completamente sana. Quité todo porque mi cama tenía que estar levantada, en gran parte el ángulo como de sentado totalmente. Entonces quité todo y acomodé la cama y me dormí tranquila. Y fue una experiencia obviamente maravillosa después de tantos años y Pues, darme cuenta de esta parte del Señor en la que a veces hemos limitado quizá por nuestro miedo, por nuestra falta de este encuentro, de esta conciencia clara de que Jesús está vivo. Y cuando uno lee los evangelios y ves que él iba por uno y otro lugar, iba sanando a los enfermos y entender que el Señor quiere darnos esta sanación, quiere que le sirvamos de esta manera sana. Y no voy a que no he llegado a padecer enfermedades, he llegado, incluso me han transcurrido otros, pero en ese momento fue muy importante, muy significativo y muy valioso para mí el que el Señor me regalara esa oportunidad de darme cuenta de que cuando Él quiere, cuando Él dispone algo para bien de mi alma, y eso es algo muy importante, para bien de mi alma, Él puede hacerlo, porque Él es Dios. Entonces, esta experiencia de encontrarme con ese Dios, que es Dios y que está vivo, me hizo comprender que lo único que tenía es que dejar a Dios ser Dios en mi vida, para que yo pudiera comprender así quién es Él y dejarlo obrar. qué belleza, qué belleza. Y ahí empezaste antes a participar en una comunidad, o sea, fue un paso de búsqueda, fue un paso de querer eh, hacer un encuentro más profundo, en fin, ha sido un paso tuyo, ha sido una iniciativa de él, ha sido una invitación de parte de alguien. ¿Cómo te salió el encuentro? Todo un conjunto. Yo Ajá. era mi búsqueda, pero también era el Señor, pues también Él está siempre ahí al encuentro de nosotros. Y la verdad es que, o sea, recordando un poquito de esta parte, yo en ese momento, en ese tiempo, cuando yo llegué a la comunidad del Rancho del Señor, de Lord's Ranch,
yo no estaba como en la disposición de vengo aquí para seguir al Señor y convertirme. No, no, o sea, yo estaba pero perdidísima. Interiormente me sentía en el que no le encontraba sentido a mi existencia, pero obviamente ya había conocido al Señor. Tenía este como en anhelo de, ay, quiero esta paz que solamente Él me puede dar, que solamente en Él puedo encontrar. O sea, mi interior se sentía como en esta lucha, ¿no? Y a pesar de que me estaba completamente perdiendo, y llevaba una vida ya de mucho pecado, porque para ese entonces yo ya venía de un mundo secular en el que me había envuelto yo tenía muchas inseguridades, muchas heridas de mi infancia, muchos heridos del pasado, muchas inseguridades a nivel de autoestima. Entonces, cargaba con muchas cosas que realmente yo puedo decir no eran de gran peso, pero yo las hacía bien grandes, porque para mi realidad, para mi interior, eran muy grandes. A mí me pesaba mucho mi vida. Entonces, sentirme rechazada o sentir que no le agradaba a las personas o que me criticaran por ser creyente, ay, la puritana, ahí viene la santita, y ay, Santa Zenet, y que me dijeran eso en lugar de decirme, pues sí, yo soy, no, yo decía, mejor no hablo, mejor ya no digo, porque me sentía todo el tiempo atacada. Y uno de mis problemas era que quería siempre agradar a los demás. Quería que la gente se sintiera satisfecha con mi vida, que pudiera agradarles, que pudiera caerles bien. Y esto venía derivado de muchas cosas del pasado, de culpabilidad, de sentimientos en los que esperaba la respuesta del reconocimiento de las demás personas. Y entonces, al vivir mucha indiferencia y una realidad completamente dura por lo que vivía en el medio, me empiezo a envolver en una vida de pecado, en una vida, y digo, en una vida en la que estaba llena de, por ejemplo, había caído en la bulimia, estaba todo el tiempo criticándome físicamente, tomaba miles de cosas, porque mi físico era una lucha, me veía al espejo y yo lloraba de lo fea que yo me sentía físicamente, vivía en depresión, eso lo identifiqué mucho tiempo después, vivía con muchas cosas a nivel de pecado, dícese lujuria, vanidad, soberbia, ira, de muchos sentimientos. Y entonces, cuando estoy en este momento así, que toda la locura interior, empiezo a tener este shock. Pero ¿qué pasa? El Señor me llama a una misión este, que, que la verdad yo no me sentía ni digna, ni yo decía, ¿qué voy? Qué ridículo, porque para empezar yo, en ese entonces yo no tenía ropa decente, por así decirlo. Digo decente porque de verdad que tenía cada ropa, o sea, de que una cosita, no sé, aquí no me sale, pero así, o sea, más chiquita que esto, o sea, estaba en un shock de la apariencia terrible, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo por ahí, hay una foto, estamos parados en una carretera porque me voy a esta misión, no muy queriendo, y yo voy con una blusa bien chiquitita y un pantalón a medio vivir en la panza. Y entonces dije, ¿cómo no puede ir así? No puede ser posible. Yo, o sea, lo veo y digo, no puede ser, pero bueno, en ese momento yo le doy muchas gracias a estas personas que en el momento me dijeron, vamos, ándale, vamos a la misión, y yo de que, oh, yo qué voy, o sea, no. Y yo con todo este rollo interior, esta lucha, yo decía, ni soy digna, soy muy miserable, no sé ni qué voy a hablarle a la gente, me siento hipócrita, pero aún así terminé ahí. Y entonces, ya que estoy ahí, ahí me pasa la situación de que empiezo a vivir, a correr con los niños. Yo dije, a mí no me pongan nada, yo nomás con los niños, yo con ellos. No, pues ahí se encargó el Señor, porque ahora sí que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. Como niños. Y entonces yo, pero fascinada, corriendo, disfrutando, después de tanto tiempo de vivir como en shock, empieza esta lucha interior durante la misión. Y me acuerdo que el último día yo me acerqué al Santísimo, fui y me postré ahí con el Señor. Ya nos estábamos yendo, ya las camionetas ya estaban listas, corrí, me hinqué y dije, Señor, te regalo un año de mi vida. Hazme vivir una experiencia así, lo que tú quieras, pero te regalo un año de mi vida y va. Y ya, me fui. Y ya me subí a la camioneta y vamos. Y entonces yo para ese entonces ya estaba grabando un disco con una empresa en McAllen, Texas,
con un cantante importante de la música secular, con los productores. Ya estábamos trabajando, empezamos a trabajar y todo, pero ahí ya empezó como esta lucha y al partir pasaron 2 meses más o menos, en los que una amiga, voy a decir que cuando yo regreso de esa misión, me pasan 3 preguntas. ¿Por qué si tú dices que crees en Dios, nunca, porque si tú dices, perdón, que crees en mí, nunca vas y me recibes? Y esta pregunta interior obviamente repercutía a Jesús Eucaristía. Y empecé a ir a misa todos los días. Y así con toda mi miseria y con todo de que yo, pero con estas ganas de experimentar como esta paz interior. Yo estaba buscando a gritos esta paz interior. Y después empecé a preguntarme por qué, bueno, esta voz interior de por qué si tú dices que crees en mí, nunca me has leído. Y yo me di cuenta que a pesar de que yo tenía una evangelización desde mi infancia y todo, yo nunca había abierto la Biblia de manera personal. Si no fuera para darle a otros bibliazos o para instruir a otros, pero no para dejar mi corazón a ponerlo a que Dios me hablara personalmente. Entonces, me empezó a repercutir esto así interiormente y empecé a decir, ok, va. Y empecé a leer la palabra de Dios. Afortunadamente empecé por los evangelios. Que si hubiera empezado por el Antiguo Testamento, de que en ese momento empecé y dije, bueno, va. Y me enamoré. Me empecé a enamorar, literal, o sea, me empecé a enamorar de Jesús. Empecé a tener una experiencia en la que sentía mucha ilusión. De verdad que ahora yo cuando uno ve las series, o sea, cada vez que iba a llegar la noche yo sentía esta emoción de, voy a leer, a ver qué sigue, qué más pasó. Y empecé a tener esta experiencia de amor por la palabra. Y obviamente, pues en esa época, en ese lapso, llevaba el ratito ya empezando a rezar el rosario todos los días. Entonces, fueron como estos tres pilares que me empezaron a interiorizar. ¿Por qué no me recibes? ¿Por qué no me lees? ¿Y cuál fue el otro? Encomendarme a su madre. A su madre. Encomendaste a su madre. 3 pilares: la Eucaristía, la palabra y la Virgen María. Qué belleza. Empecé a rezar el Santo Rosario todos los días y la verdad, al principio recuerdo que me dormía. O sea, yo todos los días le terminaba pidiendo disculpas a mamá María, que decía, mamita, me dormí, perdón, y todo, pero había cada vez más interés, más devoción, más ganas. Pero de verdad, no había pasado nada, no había sucedido algo extraordinario, nada, solamente era como un ruido interior y era también por esta falta de paz. Yo vivía ahogada interiormente, ahogada. No sé por qué, porque la verdad, digo, pienso en mi pasado y no era caótico. Sin embargo, pues a veces puede pasar así, que no tienes un pasado caótico o extremadamente, pero sin embargo no te sientes feliz. Y yo no me sentía feliz. Y entonces, pues en una de esas veces que voy a la misa, me encuentro con una amiga. Hace muchos años que no nos veíamos y, hey, ¿cómo estás? Y platicando. Y fíjate que mi hermana, porque los 3 hermanos eran amigos míos, y ella era la más pequeña. Y me dice, fíjate que mi hermana se fue a vivir a una comunidad que se llama el Rancho del Señor. Y mi hermano también. Y ahorita ya está preparándose para jesuita, está en la formación del noviciado. Yo dije, ¿qué les pasó? ¿No? Como que, wow, qué raro. Y porque no me lo imaginaba, ni siquiera por aquí me esperaba eso de ellos. Y cuando pasa que yo estoy grabando, yo estoy, pues totalmente, pues digo, para mí la música siempre ha sido como algo muy importante, muy esencial. Pero era tanto lo que era tan importante que a veces sobrepasaba el que en primer lugar estuviese bien. Y entonces el sentir que no lograba eso me hacía sentir que no podía, o sea, que no me sentía satisfecha. Y entonces, sin embargo, ahí ya estaba logrando lo que quería, ya estaba grabando para una compañía muy importante, ya estaba con los grandes productores, estaba grabando canciones mías, tenía todo. Y cada vez que llegaba era una tristeza que no podía contenerla. Y a veces, con algunos problemas que tenía con los productores, yo lloraba, 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 y yo decía, no puede ser, porque me siento tan infeliz y ya estoy haciendo lo que tanto quería, lo que tanto anhelaba, lo que tanto deseaba. Y entonces se pospone la grabación
por 2 semanas y en ese lapso yo vengo de regreso y todo el camino que venía de McAllen, Texas, para acá, para Monterrey, venía cuestionando interiormente, ve al rancho, ve al rancho, ve al rancho. Y yo decía, ay, no, y yo decía, lo único que me pasaba, lo voy a decir, mi mamá me pasaba por la mente, y decía, mi mamá va a decir, no sabes qué quieres en la vida, estás en una cosa y luego en otra, y te vas y luego vienes, y yo decía, no, no me va a decir que estoy loca. Y pues sí, dicho y hecho, así me lo dijo. En su momento sí me lo llevó así. Y pero en ese momento tenía tanto la fuerza del llamado que no, o sea, día y noche me pasaba eso por la cabeza. Ve al rancho, ve al rancho, ve al rancho. Y bueno, dije yo, pues voy a intentar, a ver qué pasa. Fui a la casa de mi amiga o sus papás, mandaron una carta, pues tenían que mandar una carta a la comunidad y pues les mandan decir que adelante. Lo interesante es que cuando me hacen la llamada, yo en la mañana, eran como las 9 de la mañana, me hacen la llamada y me dicen, dice Padre Tomás que ya te estaba esperando. Eso Ah, para mí fue la muy raro, confirmación. pero una confirmación, ajá, por parte del Señor. En ese momento, para mí, parecía como, ay, qué cosa tan rara, ¿no? Hoy lo entiendo, porque a sabiendas de la vida espiritual de una persona, de cómo el Señor obra o puede obrar en la vida espiritual de una persona, que en este caso, Padre Tomás ya está en su proceso para la santificación, y comprendes como la vida de comunión con el Señor, cómo puede llegar a tener esta experiencia de encuentro tan cercana con el Señor de esta manera de revelación. Y él tenía aparte el don de conocimiento. Mm. Esto, bueno, yo lo supe también a tiempo después. Entonces, cuando pasa eso, y yo recuerdo que eran las 9 de la mañana, a las 12:30 más o menos de la tarde, yo estaba agarrando un autobús y me fui 18 horas de camino rumbo al lugar donde iba, a la comunidad del Rancho del Señor. Y ahí algo de lo que descubrí y de lo maravilloso que fue para mí el encuentro con el Señor, hablando de esta experiencia de Jesús vivo, era, era ver el rostro iluminado de la felicidad en las personas. Para mí eso no era muy común. O sea, para mí era como que, era más como que esta cosa Miradas de apagadas. seriedad, miradas apagadas, de tristeza, de regaño. Y de repente, o sea, ver como este aspecto vivo, este aspecto de alegría, de gozo, de felicidad, de estas miradas que traspasan porque sientes esta luz del Espíritu Santo. Y entonces, cuando me hablan de Padre Tomás y me dicen de que no, a ver si puedes platicar con él y que ojalá que puedas encontrarte con él, yo la verdad puedo decir, en este momento yo decía, no, yo no vengo a hablar con él, yo vengo a un encuentro con Dios. Pero el Señor dijo, pues sí, pero ahí también estoy yo. Sin embargo, como que, pues sí, también trae el corazón cargado de soberbia hasta más no poder, que yo decía, a mí nadie me viene a arreglar nada. O sea, yo voy a hablar Yo con él. directo con Dios, sin Sí, mediaciones, ¿no? nada Dios de quiere las mediación. mediaciones, no hay manera, Él siempre quiere las mediaciones. Sí. Y es maravilloso, o sea, es bellísimo ver o sea, cómo convertirte en instrumento de Dios, de su gracia y ver cómo Dios obra por medio de uno. Y yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que me encontré, que eso siempre se me ha clavado en el corazón. La primera vez que yo me encontré con Padre Tomás fue bellísimo. Y, nunca lo puedo decir sin llorar. Yo creo que una vez lo he contado sin llorar o dos, pero fue tan hermoso porque yo recuerdo que yo no quería platicar con él. Para mí era como que, pues, ¿por qué yo no vine a hablar con ningún sacerdote? Yo vine a encontrarme con Dios y ya. Y recuerdo que nos topamos sin querer. Y entonces él venía entrando en la casa de la comunidad y yo iba bajando las escaleras, me encuentro con él y me dice, ¿hacen? Y yo, Padre Tomás, y ya me dice, ¡ah! Bienvenida a tu rancho. Y me da un abrazo como si me conociera de toda la vida, como si fuese su familia más querida, como este amor fraterno que sobrepasa más allá de la experiencia del tiempo. O sea, y que yo recuerdo que
sentía pum, 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 el corazón que se me salía. Pero yo decía, ni lo conozco, ni sé quién es, ni nada. Pero esta experiencia de amor, de cómo ser un instrumento de gracia, de amor, es lo que yo digo como cuando la palabra de Dios habla que aun cuando nada más tocaban las túnicas de los apóstoles, la gracia está, o sea, que se sale por los poros, ¿no? De la persona. Y entonces recuerdo que ese abrazo se va a él y yo me quedo en el corazón como, no, me preguntaba me hacía una pregunta y era esa, ¿por qué no estoy feliz? Porque yo no siento, o sea, porque yo no siento que yo puedo compartir tanto amor hacia los demás como él lo hizo en ese momento conmigo. Y entonces que estaba tan llena de mí misma, tan vacía de Dios, que realmente yo me sobrepasaba. Y entonces ya pues pasa ese momento y bueno, para no contar así como que tan a detalle, el caso es que cuando uno de los días ya estando en la comunidad, yo nada más iba por una semana, sí creo, una semana o una semana y media o algo así. Y en el lapso de ese tiempo, Padre Tomás me llama, tenemos varias conversaciones, platico con él. Y cada vez, o sea, realmente sentía como que el Señor me sometía a juicio. Y algo muy interesante de él era que muchas veces yo le cuestionaba algo y él se quedaba en silencio. Y, y me gustaba porque me ayudaba a descubrir, o sea, que no dependiera de otros para saber qué es lo que Dios respondería, sino que interiorizara y encontrar la respuesta. Y entonces yo en el silencio lograba como entender cosas y decía, ahora entiendo que, y me motivaba a interiorizar. Hasta que un día pues me dice, el Señor te llama para servirle y te está llamando a una misión. Y si tú estás dispuesta a decirle que sí, yo estoy dispuesto a preparar. Qué fuerte. ¿Qué sentiste en tu corazón cuando te dijo eso? Hoy viendo hacia atrás tantos años con el Señor, nunca hubiera imaginado, jamás hubiera imaginado el trayecto tan hermoso, un altas y bajas impresionante, pero tan maravilloso de esa respuesta tan libre, porque la realidad es que jamás sentí como una presión a tener que responderle, a tener que decirle que sí o estoy obligada. No, sentí un amor tan profundo por parte del Señor, también a través de Él, que recuerdo que tenía mucho miedo. Yo decía, pero es que yo no me siento ni digna, ni preparada, ni lista. Yo me sentía muy torpe también, a todo, a nivel de conciencia, a nivel espiritual, o sea, en todos los sentidos. Yo decía, ¿yo qué puedo dar? Sin embargo, era como esta respuesta en el interior, también esta preparación, yo creo que de la palabra que me había ido instruyendo en el sí de María, en el sí de Jesús, o sea, de decir, pues tengo miedo, pero a pesar del miedo y a pesar de, porque yo me acuerdo una de las preguntas que yo le dije a Padre Tomás, ¿y cómo? O sea, yo ya no voy a poder nunca jamás cantar música secular. O sea, yo pensando, como que no me diga que no voy a poder, pero era tanto, o sea, yo realmente estaba como que apegada a muchas cosas. Incluso también una de las cosas que pasó fue que cuando yo venía de regreso, Padre Tomás, yo tenía un contrato con la empresa, un Claro. contrato un contrato estadounidense que de alguna manera era como que, "Ay", o sea, yo me estoy metiendo en un bronco, no, y yo le dije, necesito saber qué voy a hacer con eso. Dice, no, no te preocupes, el Señor se va a encargar, Ujú. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Pues sí, así fue. El contrato se deshizo sin ningún problema legal. Y eso que Ah, wow. teníamos 3 canciones ya grabadas, ya terminadas con producción, y uno que ya sabe de esto, o sea, wow. O sea, tenían ya dinero invertido, ya se había hecho muchas cosas, y sin embargo no hubo absolutamente ningún problema legal. De hecho, lo interesante y la confirmación del Señor fue que uno de ellos, de los productores con el que mejor me llevaba, me perseguía mucho en cuestiones de la fe. O sea, no era alguien o sea, bueno, no me gusta la fe y ya, no, era, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué los católicos ¿por qué aquello? Y yo siempre vivía así como que, ¡ay, ya me va a decir otra cosa! ¡Ay, ya me va a decir!
todas las conversaciones eran cosas de la iglesia, cosas de Dios, cosas de Jesús, cosas de la Biblia. Y, y me acuerdo que yo me sentía hastiada porque decía, hoy no puede ser, no puedo tener una conversación que no tenga que ver con esto. Y cuando deshacemos el contrato, entonces yo no dije, no lo voy a decir para qué, no, nada más voy a decir que tuve una situación y que, pues bueno, ahorita por el momento no voy a poder continuar, y ta, 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 ta. Cuando llegamos a la casa, yo me bajo del coche y él me dice, pues mira, no sé qué vayas a hacer, no sé ni qué tengas pensado, ni por qué hayas tomado esta decisión, la verdad no lo entiendo, pero la respeto. Lo único que sí te voy a pedir es que reces por Mira, que reces por mí. mí. Eso fue una cosa que yo me quedé como, ¿cómo? Sí, o sea, siempre era un ataque constante y yo solamente asenté y dije, claro, sin problema. Entonces, cuando una de las cosas que yo, de las que yo vivía con mucho miedo, era mi apego a lo material. Yo decía, Señor, pero es que si yo me voy a vivir a la comunidad, ¿de qué voy a vivir? O sea, ahí viven de pura donación, o sea, es casi que son franciscanos, Señor, no voy a poder tener nada. Y luego decía yo, y luego más adelante en el futuro, si yo quiero tener una casa, si yo quiero tener un carro, si, o sea, todas estas cosas, que es Sí, como si sí, fuera a sí. vivir, ¿no? O sea, bien asegurada la vida de ella. Y el Señor me permitió un pequeño detalle. Cuando veníamos de regreso para cancelarlo del contrato y todo esto, y bueno, decirle a mi familia que me iba a ir a vivir allá, cuando yo vengo de regreso, el chofer se venía durmiendo. Ay, no. Y entonces yo venía rezando el rosario y me quedé dormida, rezando el rosario, como esos que me quedo dormida. Me quedé dormida y entonces de repente siento el jalón del movimiento del autobús y pues me empiezo como a asustar. Veníamos muy poquita gente en el autobús, pero donde me asomo veo que hay 2, 3 cabecitas por ahí también asomadas y escucho que alguien dice, se está durmiendo, se está durmiendo. Y yo de que, oh, se está durmiendo el chofer. Y entonces pues ya me levanto y yo, fíjate qué cosa tan interesante, le digo, ay Señor, qué tonta. Yo preocupándome por cosas que ni siquiera sé si voy a vivir. O sea, por una casa que qué. O sea, a lo mejor ni voy a llegar al día en que la voy a poder comprar. O sea, ¿por qué me estoy preocupando por el futuro si ni siquiera sé si voy a vivir? Y en ese momento, en ese instante dije, ya, 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 ya. Dije, mejor te digo de una vez que sí. Y sí, de corazón, pase lo que pase. Y Bendito ya, chofer que se durmió. sí, qué cosa tan interesante. Y la verdad, no lo digo, o sea, como, no lo siento como que, ándale, te forcé. No, lo siento como, el Señor me permitió ver cuán frágil es la vida, cuán corto tiempo podemos llegar a estar aquí y cuánto a veces nos apegamos a un futuro como si fuéramos a vivir por muchos años. Vivimos Mira, tan preocupados por todo ese futuro que en realidad, o sea, no sabemos si lo vamos a vivir. no te Y pertenece. entonces Y no te fíjate que fue pertenece. una sanación, porque lo que acabas de decir, viviste durante años Uh -huh. aferrada al pasado o El al futuro. futuro, ¿no? Y en este momento Uh -huh. Dios te centró en el presente. Dijo, aquí es donde se concretiza los sís de tu vida, ¿no? Y el Exacto. futuro, Y el más fuerte fue este, o sea, fue decir sí, y yo le dije, porque si me muero hoy, al menos me voy feliz de haberte dicho que sí. Y es una experiencia maravillosa saber o saberte tan al encuentro pues, de esta línea, de saber que no somos permanentes, de que tarde o temprano nos vamos a ir, hoy, mañana, no sé, pero tarde o temprano nos vamos a ir. Y entonces esta libertad que me dio en ese momento me hizo decir un sí de corazón, libre, además, libre de mi futuro, libre de lo que pudiera o no pudiera pasar hacia adelante, que para esto Dios me dejó con la boca abierta hablando de hacia adelante, o sea, yo en el transcurso y en el caminar he hecho, te pasaste. O sea, realmente nunca me hubiera imaginado y la verdad es que me quedaba corta de imaginar lo que tú puedes llegar a hacer por tus hijos, lo que tú quieres llegar a hacer por tus hijos. Entonces, eh, pues bueno, así comienza este sí, que viene un sí con mucho miedo, con mucho temor, con mucha angustia, pero también con esta esperanza, con esta alegría, este gozo
y esta libertad interior de eso. sentirme por fin libre, o sea, libre de mis propias culpas, libre de mis pesares, libre de mi futuro y empezar a vivir, realmente a vivir, a disfrutar su presente. Y obviamente, en el transcurso de aprender a vivir en el presente, comencé a darme cuenta mucho más de cómo él obraba y, y vivir experiencias increíbles, increíbles a su lado. De la providencia, de cómo Dios es fiel, ¿no? O sea, Dios nunca va a Sí, pedir nada sin sostener, o sea, nunca, no se así contradice. es. Ay, Sí, y excelente. algo, Ajá. sí, 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 No, no, dale, no, no, dale. no, 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 no. Tú. Bueno, ok, algo de lo que, de cierta manera, por ejemplo, parte importante de lo que fui descubriendo es que muchas veces tenemos una expectativa de cómo creemos o queremos que sea la vida espiritual. Y pensamos que la vida espiritual es perfecta y maravillosa. Y fíjate, cuando yo me atreví a decirle sí al Señor, me vinieron las más grandes propuestas de música. Y yo decía, no puedo ser. Y de muy grandes compositores, de muy grandes personas. Y, y era bien difícil para mí, porque yo en ese momento no comprendía del todo cómo aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor. Yo ya había aprendido a entender lo que significaba entre lo malo y lo bueno. O sea, sé que esto no me conviene, sé que esto no viene de Dios, pero aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor, eso empezaba a ser difícil, porque comienza, yo digo, sí, empiezo este proceso, me voy a la comunidad, me quedo a vivir allá, comienzo una etapa de purificación, llevando un proceso como Padre me lo iba enseñando, llevo un proceso de sanación, proceso de purificación, y de repente llegan estas propuestas. Y para mí era, Señor, no puede ser, o sea, ¡ay! O sea, ahora en este momento, y yo lo primero que decía, bueno, pues no es malo, o sea, pues son cosas buenas, y realmente, si digo que sí, pues al final, pues ya aprendí que debo vivir con tu voluntad. Y sí puedo decir que algo de lo que también había aprendido en esa etapa era que yo decía, yo nací para cantar, y yo, no, yo nací para hacer la voluntad de Dios. Pero entonces, en ese transcurso de aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, me acuerdo que en una ocasión me llegó una de las propuestas y digo, sí, va. Y Father Thomas me dice, tú sabes, o sea, es tu decisión. Y yo sentí como, ay, no sé qué hacer. Pero dije, bueno, va. Empecé a grabar 3 canciones. eh, y llevábamos 3 canciones, ya se había presentado, ya estaba por firmar con la disquera, es otra disquera, este, y pues ya, pero en ese momento, a diferencia de todas las demás etapas de mi vida, lo que hice fue ponerme en oración. Y Amén. recuerdo cuando me iban a dar la respuesta, porque yo tenía que viajar a la Ciudad de México para firmar el contrato, me puse en oración, doblé a mis rodillas y le dije, Señor, esto, sabes, que yo lo deseo. Tú sabes que yo lo quiero con todo mi corazón. Que yo he anhelado y deseado toda mi vida cantar y hacer feliz a la gente cantando y me encanta hacer eso. Pero yo ya no quiero hacer mi voluntad. Quiero que se haga tu voluntad de mi vida. Así que como yo no conozco a las personas, yo todavía no conozco a los jefes ni nada de ellos, pero tú sí los conoces. Y tú sabes su corazón, tú sabes sus intenciones y tú sabes todo lo que pueda llegar a vivir en eso. Yo te pido que aunque no creo que ahorita pueda pasar algo así de la nada, que hagas lo que quieras, que creas que tengas que hacer. Pues, bueno, al día siguiente me llama la secretaria y me dice, que por cierto hace poquito me encontré por ahí con su tarjeta, qué chistoso y me recordó. Y entonces me dice, oye, Zenet, fíjate que mira que te llamo porque es que hubo un problema y muy raro, es que llegó una carta de Miami y resulta que, bueno, esto yo no lo conocía, esto me lo comparte ella, que los dos jefes de la compañía eran primos, pero vivían en pique, peleándose por los proyectos y así. Pero no sé cómo, ni qué, ni quién, pero supuestamente uno de Miami mandó una carta diciendo que este proyecto era de él, no de México, que era de Estados Unidos.
Entonces, el de México se enoja, siendo que yo con quien iba a firmar era con el de México. Se enoja, se molesta, y ella me dice que no entiendo qué pasó. No sé qué pasó. Estábamos en junta y dijo, yo ya no quiero este proyecto, no me interesa, que se queden con él, que no sé qué. Dijo, no voy a firmar. Y dice, estábamos en shock, dice, porque ya todo estaba hecho, ya todo estaba listo, ya teníamos, digo, otras canciones grabadas y todo. Yo nada más me reí y yo dije, no puede ser posible. Pero ahí entendí, también ahí entendí, una, la fuerza del poder de la oración, y Sí. otra, el que cuando uno se deja a la voluntad de Dios, dejas a Dios obrar y dejas que Él haga lo que Él crea mejor, Él va a hacer lo que crea mejor. Y Él tiene el poder para hacer lo que crea mejor. Yo solamente dije, va. Y cuando vi eso, ella me decía, yo me siento súper apenada, mira que te voy a contactar con tal y con tal empresa, otros de las compañías disqueras, porque yo sé que esto es muy bueno, la producción que tienen es increíble, no, 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 no. Y yo le dije, no, déjalo ahí, no, no pasa nada, no te preocupes, no, por el momento, no, no, pero no, ¿cómo crees? ¿Verdad? No, tranquilo. Te quedó clarísimo. Y bueno, me quedó claro, muy, muy claro, completamente por parte del Señor. Así que ahí me despojé y dije, ok, además te pido, por favor, ayúdame a entender lo que quieres. Ayúdame a entender qué es lo que quieres. Y bueno, pues el Señor fue marcando poquito a poquito en el corazón. Conforme yo también iba sanando más, iba aprendiendo a escucharlo más. Y de verdad es como cuando recién te haces amigo con alguien, no conoces como que sus mañas, ni conoces sus tics, ni nada, pero ya cuando se hacen muy amigos, ya sabes cómo hace, ya sabes que lo que dice, cuando lo dice, ya sabes, empiezas a entender, empiezas a descubrir, Lenguaje. porque esta es una relación, exacto, de la relación del lenguaje con él. Entonces empecé en mi relación con él a entender lo que él iba queriendo, lo que él iba diciendo al paso, al tiempo, y bueno, entre ellos pues empecé a componer canciones para Dios, lo que no había hecho durante toda esta faceta, empecé a hacerlo y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago con eso? Entonces, ya lo tengo, pero pues, no tengo dinero, no tengo dinero ni un peso para grabar. Bueno, obviamente, le estoy hablando al Señor, a nuestro Dios, y pues Él se encargó absolutamente de todo. Y lo más maravilloso fue que nunca opté por decir, yo voy a hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? Fue marcando el camino, iba marcando la pauta de hacia dónde, hacia qué lugar, hacia qué comunidad. Y así comenzó una aventura de una misión que hace ratito en comunidad estaba platicando, que la primera vez que el Señor me llamó para dar testimonio, yo recuerdo que, más bien no recuerdo del todo, pero que no di, o sea, no hablé, estaba llore y llore. O sea, yo lloraba y lloraba, yo no puedo ser, y era un congreso de 5,000 personas. Y yo bien pollita, y la verdad que yo le decía, Señor, es que yo no sé qué hablar, no sé ni qué voy a decir, ¿por qué me llamas a contar? O sea, ¿qué voy a contar? Yo la verdad no veía un testimonio como tal en mi vida, pero me hacía falta ver hacia atrás y empezar a distinguir todos los momentos en la presencia de Dios, todo su obrar, todo su actuar. Y entonces ahí comencé a entender, o sea, Señor, te has pasado porque jamás imaginé que esto sucedería con este propósito, con esta, o sea, empecé a ver mi vida incluso colmada de su misericordia. Empecé a ver muchas cosas en las que pude haber estado, pude haber vivido, pude haber caído, pero aún así no paraba de darle gracias, porque aún en los momentos duros, difíciles, críticos, ahí veía su mano, o sea, su obrar, su actuar. Y aún en mi dolor veía cómo ahora el Señor utilizaba ese dolor con una grandeza para poder ayudar a otros. Entonces, todo toma un significado diferente, todo toma una esperanza distinta. Entonces, es un aliento ver hacia atrás y darte cuenta de que tu pasado también tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una Yo razón. siempre digo acá que en tu herida está tu misión. ¿Lo Uh sentiste -huh, así en tu vida? sí, definitivo. Sí, y lo que nunca hubiera imaginado cantar para Dios en esos años, en aquel entonces, estoy hablando que son 18 años más o menos hacia atrás, eh, que no, 18, 19 años, que no había
como tal una música católica, o sea, no había, no existía eso. Y algo de lo que le agradezco al Señor es que también, incluso como todo esto para mí comenzó siendo una misión, porque no partía del cantar para entretener a la gente, sino el ir y compartir mi testimonio y compartir lo que de cierta manera mi vida o en mi vida tenía como una gracia o un don que era el canto. Y entonces era convertir mis experiencias en canción y entonces como enriquecer lo que podía llegar a compartir. Y eso de alguna manera pues me ayudaba como un instrumento, pero nunca era para ir a, o sea, solamente como en voy a ir solamente para entretener a las personas o para que me pongan una, no sé, no lo quiero decir porque todo es valioso, todo es entendido que sirve para glorificar a Dios, pero al menos en mi experiencia, en mi llamado personal, para mí era una, o sea, es una misión. Es el llevar el Evangelio, es el llevar la vida de la experiencia del encuentro con Cristo para que otros se acerquen sin temor, para que descubran que Él está vivo, que Él es real, que está presente y que basta con que uno diga, hola, no sé qué decir y dejar que poco a poco se empieza una relación y empiezas a descubrir quién es Él y realmente de entender cómo es que Él quiere hablarte, porque habla de maneras distintas, pero definitivo habla de la manera en la que tú vas a poder escuchar. Totalmente. Zenet, qué cosa tan bella, qué cosas tan bonitas compartido acá, de verdad. Gracias, gracias, gracias por abrir unos capítulos del libro de tu vida que son preciosos, pero que es un tesoro y yo así lo fui escuchando, o sea, desde para mí un retiro espiritual, de ver, Dios mío, cómo respetas, cómo entras en la vida de la persona con tanta delicadeza, ¿no? Eh, o sea, siento, sí, efectivamente, la delicadeza de Dios de ir llevando de la mano, de escucharte aquella necesidad tuya, Señor, yo un año te voy a dar, ¿no? Pero Él te puso el cómo, el cuándo, el modo, pero te hizo caso. Hay que tener mucho cuidado a las cosas que le decimos a Dios. Él sí Claro. se las toma, pero es un caballero, ¿no? Es un caballero para decirte cómo, de la manera con que puedas entender, con la manera que puedas dar tu sí en libertad, ¿no? Un sí Uh-huh. desde el corazón, y es lo que Él quiso desde siempre. Él quiso tu corazón, no otra cosa, tu confianza, que te fiaras en Él como un padre verdadero, que fueras hija de verdad. Qué cosa tan hermosa, el camino que Dios ha hecho en ti, de verdad. Y los Bendito instrumentos que sea. Él puso en tu camino, ¿verdad? Poner Sí. el padre Tomás, qué cosa tan bella esta Y comunidad. al trayecto, el darme cuenta, por ejemplo, de las personas que el Señor iba poniendo en mi caminar, que eso es algo muy significativo y de lo cual creo que siempre deberíamos de aprenderle a dar gracias a Dios por esas personas Sí, eh, y hacerlo con un corazón persistente, porque ha habido muchos en el trayecto, obviamente, perdón, Padre Tomás fallece y cuando él muere, para mí, o sea, fue un golpetazo muy, muy grande y yo me sentía todavía muy pollita, muy chiquita. Y yo decía, no, ¿por qué? O sea, en la etapa más como vulnerable, porque me sentía como en la adolescencia de la vida espiritual, en la que estaba un poco rebelde y a la vez como en este querer seguir aprendiendo. Pero cuando él fallece, a pesar de sentirme vulnerable y de sentir como que, ¿y ahora qué? La realidad es que o sea, Papá Dios nunca deja de mostrarse, de actuar, de obrar, de poner a las personas indicadas, pero creo verdaderamente que tiene que ver mucho con la disposición de tu corazón. En eso ese es. momento, a pesar de mis luchas, a pesar de mis miedos, a pesar de mis pecados, de mis batallas, en mi corazón yo decía, pero Señor, yo quiero, yo lo quiero con todo mi corazón, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero aprender más de ti. Y esa pequeña oración sencilla que Dios escucha del corazón, Dios iba poniendo una, otra persona. Y de verdad que era como, o sea, tejer una historia, porque para mí veo hacia los momentos, por ejemplo, en el inicio,
de ir de tal lugar y luego ahí encontrarme con tal persona y luego esa persona me invita a tal lugar y luego ahí conozco a no sé qué persona y de esa persona me invitan a hacer una misión. O sea, iba tejiendo todo mi caminar. Y algo maravilloso que yo le agradezco al Señor fue hacerme entender, pues justamente leía la lectura de Dios escogió a los que no son nada para desafiar a los que son algo, a los que se sienten ser algo, y a los débiles, y dice la lectura, a los tontos, y yo dije, sí, Señor, yo, todo eso que dice, eso soy yo. Y, y, y de verdad de entender que Dios no elige a los preparados, sino prepara a los elegidos. Esa fue realmente mi experiencia. Porque en realidad nunca, por más conocimiento que tengamos, nunca, nunca vamos a poder compartir la fe si la fe no nace de la experiencia del encuentro. Porque si no se vuelve una teoría, un compartir solamente de, como si fuera un estudio de matemáticas, solamente es algo como que queda en el conocimiento y ya, pero tiene que bajar a la experiencia de quién es Él, de este encuentro con el Señor. Y recordando, por ejemplo, de las cosas que vivía con el Señor o he vivido con el Señor, una de las cosas que yo le agradezco mucho y de verdad que yo le digo, o quiero decir a las personas que están escuchando, déjalo obrar, déjalo actuar, para que veas hasta dónde Él puede llegar y hasta dónde puede Él hacer las cosas que quiere hacer y darte cuenta de que para Él no hay límites, que esto es una de las cosas que creo que muchas veces, o yo tenía en la fe, siempre limitaba a Dios. Como decir, te pido, pero ay, has de tener tanta gente que ¿qué me vas a hacer a mi caso? Ay, señor, ay, a tantas personas con tantos problemas que yo que te voy a andar pidiendo. Y uno va, o sea, pero es que Él es Dios. Y si es que no logramos entender eso. Y nuestra mente nos limita a como a las posibilidades de que no, si yo tengo tantas cosas que hacer, no puedo atender a estas personas. Tengo muchas otras cosas, pero no. Y entonces cuando te das cuenta de que tu papá está ahí y está y puede obrar, empiezas a vivir unas cosas imaginables. Y dentro de ellas, una de las experiencias que puedo decir más bonitas de dolor fue un momento en el que componiendo una canción yo me encontraba en una etapa muy dura espiritualmente. Me sentía como que, para esto voy a hablar de años, o sea, yo tenía ya sirviendo, caminando con el Señor, no sé, 4 o 5 años en esta época. Ya andaba de un lado para otro y de repente empiezo a sentir como que no, ya, o sea, ya no puedo, no, a mí no se me da esto, no siento que lo hago bien, y luego luchas interiores, problemas, situaciones, complicaciones, no reclamándole como, Señor, ya no quiero que estés conmigo, no me interesa, no, pero sí como yo no me siento digna, yo no creo que soy buena para esto, yo no puedo con esto, es demasiado, y entonces empieza esta lucha, y, y recuerdo que estaba en un momento en el que estaba orando y llorando, y yo oraba al Señor y me acuerdo que me viene una lectura, y es el momento de la agonía. Y entonces abro la Biblia, comienzo a leer el momento de la agonía, comienzo a dejarse, en este momento en el que yo quisiera que me quites esto, este peso es demasiado para mí, yo no puedo con esto, pero que no se haga mi voluntad. Y entonces, una vez más decía, oh, no voy a rendir, no voy a rendir, no voy a rendir a lo que tú quieras, solo dame fuerza, dame fuerza. Y en ese momento yo llorando, me llega un mensajito de una compañera, amiga que vivíamos juntas en una misión que estábamos haciendo en Nueva York, y me dice, estoy frente al Santísimo, y me manda esta lectura. Era exactamente la misma lectura que estaba yo leyendo en ese momento. Y Y el al día lenguaje del Señor siguiente, contigo una vez más, así, el mismo contigo. y manejándose, y yo digo, ay, conmigo el Señor me tiene que repetir muchas veces porque estoy bien tacuarina, y luego no se me queda. Entonces, ay, qué bonito. Y entonces yo recuerdo que al día siguiente me llama un amigo y me dice, oye, fíjate que estoy haciendo una oración y es sobre el fiat de María y justamente también trata sobre el sí de Jesús en la agonía. Y yo, ay, no. Y yo, pero sentía una confirmación sobre otra, una confirmación sobre otra. Y hay veces que de los momentos más
críticos a nivel emocional, a nivel de desierto, porque ciertamente lo que vivía en esa experiencia era un desierto espiritual muy fuerte. Y en ese momento cuando yo sentía no puedo más, Dios saca. Y eso es algo muy bonito que he ido aprendiendo de parte del Señor, que a veces cuando estamos en el momento de dolor, no vemos, pero cuando somos capaces de rendir, de ponernos en decir, no puedo, o sea, no sé, no sé, y esperar un poquito de tiempo, llegará el momento en el que el Señor te permita ver un poquito más con claridad esa situación, con ese momento que viviste particularmente. Y como he vivido mucho, en los que el Señor me ha permitido que de ello salga un fruto mucho más grande, salga algo, una experiencia, incluso a veces hasta un canto, como en este momento nace un canto que tengo que se llama La Agonía, y que ha sido de mucha bendición para mí, pero también sé que ha sido de bendición para muchas almas. Entonces, eh, a veces, como que en estos momentos en los que pasamos por las cosas difíciles, uno se cierra y uno dice, no, bye. Pero al menos desde mi experiencia digo, le agradezco al Señor porque a pesar de que esto no ha sido color de rosa, perfecto y todo maravilloso, o sea, ha sido un caminar en el que he ido aprendiendo que incluso de esos momentos difíciles, dolorosos, que no comprendo, no entiendo y me asustan o me generan mucho enojo interior, aún así de ello, Señor, saca cosas inimaginables, inimaginables. Totalmente. Así que la confianza es todo. Sí, la confianza y el saber que Él no es indiferente a tu dolor, o sea, que Él nunca fue indiferente a mi dolor, que Él nunca fue como que, ay, pobrecito, está sufriendo. O sea, no, realmente, o sea, sé que Él estaba padeciendo conmigo, que me permitió darme cuenta que en ese momento, por ejemplo, de la agonía, Él ya había padecido conmigo esos dolores, esos sentimientos, esos momentos en los que yo no lograba entender y que aún sigo en el proceso de mi vida sin lograrlos entender, como la muerte de mi hijo. Tengo un hijo en el cielo y esas cosas que sabes que no puedes entender, pero que a la vez sabes y confías que tiene una trascendencia mucho más grande en la vida de uno como ser humano, es de las cosas que dices, agradezco Señor, porque a pesar del dolor que pueda sentir, nunca me voy a sentir sola. O sea, sé que estás conmigo. Entonces, esta experiencia que te brinda la confianza de esta relación, de esta experiencia de saber que Él está vivo, son las cosas que indudablemente hacen que el pesar del caminar nunca se vuelva una interrupción, sino realmente se vuelva como quizá a lo mejor un alto que tengas que hacer para ver con claridad, pero seguir avanzando, Son seguir confiando certezas, que ¿no? Son esa estas anclas certeza de la total. vida, ¿no? Anclas que Uh-huh, realmente te la da el Señor en algún momento de la vida diciendo, mira, te voy a dar esta ancla. Y uh-huh. más adelante sabrás que realmente es una ancla cuando venga lo que tenga que venir. Pero yo antes ya te di esta certeza para que sepas que ahí estoy y que yo soy fiel, Exacto. ¿no? Aunque no entienda, aunque haya dolor, eso no quita, pero hay una ancla. Sí, y especialmente el que a pesar de que vivas esos dolores, por ejemplo, en el caso de mi iniciar con el Señor, el vivir estos dolores o estas experiencias te permiten no estar siempre apegado a los consuelos. O sea, que vivas una relación con el Señor que esté toda siempre basada en que Dios cumple todo lo que tú quieres, como tú lo quieres, cuando tú lo quieres, sino que realmente aprendas a vivir conforme a su voluntad y aceptar su voluntad, aun cuando a veces no la podamos entender, aun cuando a veces no la podamos aceptar del todo, pero confiar, o sea, tener esta certeza de que Él es Dios. Y por eso vuelvo al punto que para mí ha sido una bendición haber comenzado una relación con Él, descubrir que Él estaba vivo y empezar a tener un diálogo en el que pudiesen saber que a pesar del dolor, de la angustia, la ansiedad del desierto, no veo, no escucho, no entiendo, no sé, pero a pesar de, te pongo mis pies, encomiendo en tus manos mis pies. Entonces, ¿por qué? Porque hay esta certeza que viene como fruto de esta relación, de la experiencia de entender que Jesús está vivo, que Él está vivo. La sabiduría de la cruz, ¿no? Es otra, Amén. tan distinta de la nuestra, pero es la suya.
y Dios cómo actúa, como bien dice el Papa Francisco, últimamente ha utilizado esta expresión que me ha encantado, que dice, a veces esperamos que Dios actúe a nuestro modo, pero Él tiene su modo divino de actuar, ¿no? Mm, Y al fiarnos en ella, sí, encontramos la paz y la sabiduría. Ay, amén. Zenet, gracias. Gracias por compartir todo lo que has compartido en esta noche. Me pareció oro puro, oro puro, de verdad, de verdad. Te agradezco de corazón por, por haber compartido lo que has compartido aquí hoy. Todos los que estamos, yo creo que estamos con el corazón llenísimo de gratitud. Yo siempre, a todos los que están aquí acompañándonos, siempre pido que de corazón, con todo el cariño, puedan ofrecer una oración por ti, por tu santificación, por tu camino, por tu vocación, por tu familia, en fin. Entonces aquí todos los que se quedaron hasta este momento y que estuvieron acompañando, por favor, les pido que hoy en la noche hagan así, de corazón, una oración para Zenet, por toda su familia, eh, y gratitud por haberte, eh, esto, como te dije al principio, ¿no? Abrir una página, páginas de oro de tu vida, porque eso son páginas de oro, de verdad. ¿No? Amén. Así que muchas, Sí. muchas gracias. Si pudiéramos No, gracias, concluir con muchas gracias. así, un último consejo que tú darías, ¿qué dirías con la experiencia de... Yo, yo creo que cerraría con estas palabras que, que dijo San Pablo, que por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo. Cuando tú puedes llegar a vivir esta experiencia de que a pesar de que puedas no tener nada o creas que no tienes nada, pero aún así eres feliz, aún así vives con esta alegría, como creo que es lo que parte de mi caminar el Señor me ha permitido es a no tener apego, o sea, a ir aprendiendo a no tener apego, aunque tengo mis anclas como mis hijos, Ujú. pero, pero estos apegos que a veces creemos que con eso vamos a alcanzar la felicidad, que con eso vamos a ser plenamente felices y cuando te das cuenta que lo tienes y luego resulta que no. Ahora sí que también, como dice la palabra, es la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y date la oportunidad de atrever a vivir una experiencia no solo eh, como basada en la costumbre. Yo diría, bueno, los jóvenes son tan jóvenes que nos escuchan. O sea, date la oportunidad de vivir esta experiencia de este Dios que está vivo y, y que comiences a verlo actuar en tu vida. Una de las cosas más hermosas o maravillosas, bueno, sin hacer mucho preámbulo, ha sido que en mi caminar, a mí me da mucha risa porque hace poco me invitaron, o me han invitado a otros, en donde comparto experiencias de estas experiencias con el Dios vivo, ¿no? Y todas estas tienen, pero estas otras a veces tienen que ver con esto de que no, o sea, de que cómo puede ser que pasó esa situación o cómo puede ser que esa persona llegó y te llegó a decir esto, o que yo estaba en este momento y resulta que esas cosas que solamente pasan cuando se lo dejas al Señor. Y digo yo, permítete vivir esta experiencia para que lo que tú compartas de Jesús no sea lo que se ha compartido por 1000 años, lo que han contado otros sobre Cristo, sino que compartas lo que Cristo ha hecho en tu vida, se vuelva ese compartir de la misma manera como un día fue el testimonio de los apóstoles, quienes contaban acerca de lo que habían vivido con Jesús y esta experiencia de amor, este encuentro con Jesús. Y por eso su testimonio fue tan fuerte, tan impactante, porque venía desde el corazón del encuentro. Entonces, dejar que nuestro corazón llegue a ese encuentro para que lo que podamos compartir con otros no sea la experiencia de hace 1000 años, sea el momento, el aquí, el ahora, más la experiencia de lo aprendido desde hace tantos años. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias. Un excelente consejo. Amén. A Pues muchas Zenet, gracias, Vero. gracias a ti, de verdad, de corazón. Que Dios te bendiga mucho, mucho y sigas sembrando mucho bien y transmitiendo este Cristo vivo que transmites, un Dios vivo.
realmente. Aquí no has hablado para nada de la teoría, sino que has hablado la hora completita desde tu corazón, desde un corazón que se encontró con un Dios vivo. Y esto es lo que nos deja, con esta certeza. Así que muchas gracias y cuenta con nuestras oraciones, de verdad, de corazón. Ay, a todos los que están acá. Bueno, pues muchísimas gracias. Que Dios también siga orando maravillosamente en tu vida y ánimo con esta misión tan bella que el Señor te ha puesto en tu corazón y que de verdad que sé que está siendo de bendición para muchas almas. Así que pues mucho ánimo y también sabes que te llevo en mi oración. Gracias, Asenet. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos. Que descanses. Cuídate. Bye. Adiós. Bye, bye. Adiós. Chao, chao. Chao.